obteniendo los valores de las diferentes gráficas de la práctica, en este caso de bien, obteniendo los valores de las gráficas de los diferentes tipos de ondas analizadas, en este caso de una onda senoidal de 6 voltios pico pico y 50 hercios, se puede obtener esos valores ingresándolos en el generador de ondas y conectando el osciloscopio. Podemos ver la gráfica en el osciloscopio e ir analizando los diferentes datos que nos van dando, los valores que nos van dando. Por ejemplo, aquí algo que nos da a resaltar es los valores mínimos y máximos, 3.12 voltios, 3.04 voltios. Cabe la redundancia que en esta escala, por ejemplo, los tiempos de subida, 5.82 micros de segundo, tiempo de bajada, 5.96 micros de segundo. Entonces, tenemos también el hecho positivo, el hecho negativo, y así podemos hacer con los diferentes tipos de onda. Por ejemplo, una onda triangular a un diferente voltaje pico pico de 8, por ejemplo, de 60 hercios, podemos ver que va variando. Incluso aquí tenemos el valor mínimo de menos 4.16 voltios, un hecho negativo de menos 8.78 milisegundos, tenemos un tiempo de subida de 6.5 milisegundos, un periodo incluso de 16.7 milisegundos. Por lo mismo, pasa lo mismo aquí con una onda triangular. Tenemos, por ejemplo, 10 voltios pico pico a 1000 hercios, que es un kilohercio. Ingresando al generador de onda, podemos obtener cómo sería la onda en esta escala, y se pueden obtener los mismos datos: 500 micros de segundo, un tiempo de subida de 1.64 micros de segundo, valores mínimos, valores máximos, frecuencia, periodo, el valor medio, el valor eficaz. Entonces, podemos concluir de que generar los diferentes tipos de onda nos ayuda bastante para poder obtener los diferentes valores que queramos obtener para analizar este circuito. Como parte del cuestionario, por ejemplo, al describir detalladamente los valores que se pueden escoger en el acoplamiento del osciloscopio, tenemos en DC, que es una señal de entrada que pasa directamente al amplificador y no se modifica su señal porque es una corriente continua. A diferencia del acoplamiento en AC, que al momento de querer visualizar la señal de entrada, existe un condensador, y es el cual bloquea el componente de corriente continua, dando paso al componente en corriente alterna. Y por último, se puede incluir el GND, que básicamente desconecta las entradas de señales del osciloscopio, lo cual nos permite visualizar en la pantalla es una referencia de 0 voltios que viene hacia la Tierra. Y como último, por ejemplo, la conclusión y recomendación, yo concluyo en esa práctica de que básicamente pudimos realizar las conexiones y la visualización de las gráficas correctamente en el osciloscopio, y con esto nosotros afianzarnos y poder llevar más allá nuestros conocimientos teóricos en la parte práctica, para así obtener más experiencia y poder ver, por ejemplo, en un circuito que está fallando al momento de que no nos da la señal. Entonces, nos da la capacidad de analizar circuitos en corriente alterna. Y una recomendación, lo que yo ofrezco es de que para capturar tanto los componentes AC como DC, debe haber una vista completa para la señal, para las diferentes características de la señal, o sea, para poder visualizar de mejor manera. Como siguiente punto, describa detalladamente los valores que pueden escoger de sonda y qué sucede cuando se escoge cada opción. Primero, ancho de banda. Ancho de banda determina la frecuencia máxima que la sonda puede reproducir con precisión. Un ancho de banda más amplio permite capturar señales de alta frecuencia sin atenuación. Reduce la señal antes de que llegue al osciloscopio, lo que permite medir voltajes más altos sin variar el espectro de la sonda. Las ondas de osciloscopio suelen tener atenuaciones de 1x, 10x, x o incluso 1000x. Impedancia de entrada. La resistencia de entrada que la sonda presenta en circuito bajo prueba. La impedancia de entrada de una sonda de osciloscopio puede ser de 1 megaohmio o 5 ohmios. Capacidad de entrada. La capacidad que la sonda agrega al circuito bajo prueba. La capacidad de entrada de una sonda de osciloscopio puede variar siendo menor para sondas de alta frecuencia y mayor para sondas de baja. Voltaje de entrada máximo. El voltaje máximo que la sonda puede medir sin dañar la sonda o el osciloscopio. Siguiente punto. De acuerdo con su opinión, ¿en qué valores de acoplamiento y sonda se debe utilizar el osciloscopio en la mayoría de casos? Se recomienda usar una sonda 10 veces el tamaño, ya que reduce la carga en el circuito y protege el osciloscopio de sobrecargas y tiene mayor fidelidad para señales de alta frecuencia. Y un acoplamiento DC, ya que permite visualizar una señal completa, lo cual es fundamental en la mayoría de circuitos industriales. Conclusiones y recomendaciones. En resumen, la práctica en el osciloscopio fue fundamental para adquirir prácticas en el que permitirá abordar de manera más efectiva el análisis de circuitos de corriente alterna. Como recomendaciones, emplear una sonda 10 es mayor para la mayoría de las para además de reducir el riesgo y proteger